Tiberio dejó a Roma a cargo de Sejano, su comandante pretoriano. Pero Sejano no quería ayudar al emperador. Quería ser emperador. Y con Tiberio lejos de Roma, aprovechó la paranoia del emperador. Sejano le dijo a Tiberio que existían varias conspiraciones en su contra por todo Roma. Pero estas solo eran una cortina de humo para justificar el asesinato de cualquiera que se interpusiera entre él y el trono imperial. Inclusive llegó a encarcelar a la familia del emperador. Ignorante de todo, Tiberio nombró a Sejano cónsul en el año 31 después de Cristo. La verdad finalmente llegó a Capri. El emperador actuó rápidamente. Invitó a Sejano al Senado, prometiéndole un ascenso. Pero no era una carta de promoción lo que le daría, sino una orden para su arresto. Sejano nunca llegó al juicio. Su traición dejó en relieve un problema fundamental en Roma. Todos sabían que la guardia pretoriana vigilaba al emperador. Pero, ¿quién vigilaba a la guardia pretoriana? Tiberio respondió justo a tiempo. Calígula, su sucesor, no sería tan afortunado. El tercer emperador de Roma era notoriamente impetuoso, particularmente hacia el Senado. Pero Calígula sería recordado por otra relación, con su caballo Incitato. El emperador le dio a su caballo una casa de mármol y una cama de marfil. Regularmente invitaba al caballo a cenar al Palacio Imperial y hasta organizaba grandes fiestas en su honor. Pero Calígula llegó al límite cuando sugirió que su caballo fuera elegido cónsul, el magistrado más importante de Roma. Para algunas personas esto no era más que el capricho de un loco. Supongamos que usted está sentado en la Casa Blanca y como es usual el Congreso está siendo difícil. Usted está frente a los norteamericanos y como presidente quiere expresarle su descontento con el Congreso y dice, ¿ahora cómo voy a lograr eso? Convertiré mi perro en congresista. Les diré a los norteamericanos, valoro el Congreso y lo que tienen que decir de la misma forma que valoro lo que mi perro dice cuando ladra. Así que cuando Calígula eligió a su caballo como cónsul, estaba insultando en forma increíblemente inteligente al Senado. Los poderosos de Roma no estaban tan impresionados. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, sobornaron a la guardia pretoriana para que asesinara al emperador. Pero no habrían asesinado a Calígula si hubieran imaginado los horrores que les esperaban. Para mitad del siglo I después de Cristo, los romanos creyeron que lo peor había pasado. Sin embargo, Nerón, el sexto emperador romano, probaría lo contrario. Al comienzo solo eran rumores. Nerón practicaba toda clase de obscenidades y después de profanar todas las partes de su cuerpo inventó un nuevo pasatiempo. Era soltado de una jaula, vestido con las pieles de animales salvajes, y atacaba las partes privadas de los hombres y mujeres que habían sido atados a unas estacas. Suetonio. ¿Se había enloquecido el poder imperial? Los romanos visualizan su pasado como una mezcla de héroes y villanos. Y no olviden que son los propios senadores los que escriben la historia. Esta es una batalla política entre la aristocracia y los emperadores, cuyo interés es menospreciarlos. No pueden hacerlo mientras están vivos. Los difaman una vez están muertos. Pero Nerón era una víctima del poder imperial, al igual que su villano.
Su padre había muerto cuando solo tenía 3 años. Fue criado por una madre dominante, Agripina, quien tenía una sola ambición: lograr que su hijo fuera emperador. El joven Nerón nunca compartió su pasión por el trono. De niño mostró más interés por el arte que por la política, pero su madre deliberadamente ridiculizaba sus talentos. En el año 54 después de Cristo, a la temprana edad de 16 años, Nerón se convirtió en emperador a pesar suyo. Comenzó haciendo lo que los emperadores solían hacer: ayudar a los pobres construyendo baños públicos, regalando dinero a todos los ciudadanos romanos. Roma, eso parecía, estaba en manos capaces, pero ¿realmente en manos de quién estaba? Agripina aún ejercía una influencia humillante sobre su hijo. Imprimió monedas que la mostraban a ella al lado del emperador. Nerón se enfureció. Se dedicó a la cosa que más amaba y en la que pensaba era sobresaliente: el teatro. Sin embargo, los actores de Roma eran usualmente esclavos, cortesanos o extranjeros, nunca emperadores. ¿Cómo podría uno soportar y mucho menos permitir ver a un romano, un senador, un César, un emperador ser mencionado en el programa como participante? Colocándose la máscara de actor, había ofendido la dignidad de su soberanía. Casio Dio. Cuando Agripina se unió a las críticas públicas, Nerón reaccionó. Inmediatamente hizo desaparecer a su madre de Roma. Pero la distancia no resolvería el problema. Las repetidas críticas de Agripina enloquecieron a Nerón. En un ataque de ira, le pidió a un guardia pretoriano que silenciara a su madre de una vez por todas. Los romanos estaban escandalizados. Era la primera señal de la triste inseguridad del emperador. Nerón trató de recuperar su imagen pública. Lo que Nerón hace después es un experimento peligroso. Para acercarse a la gente utiliza formas que tradicionalmente han sido definidas como más allá de lo permitido. Y esto es actuar como auriga o guía de una cuadriga. Rompió con todas las barreras sociales. Y sin embargo, los aurigas eran las estrellas de esos días. Las payasadas de Nerón parecían haberle salvado. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio arrasó Roma, destruyendo 1/3 de la ciudad. La mitad de la población quedó en la calle. La respuesta de Nerón fue igualmente trágica. Sobre las cenizas de la ciudad devastada, construyó un enorme palacio de 20 hectáreas. Su dorada mansión tenía jardines exuberantes y lagos enormes, y hasta un zoológico privado. El emperador finalmente tenía lo que siempre había deseado: un lugar pacífico al cual retirarse de la vida política. Muy pronto circularon rumores de que el emperador intencionalmente había prendido fuego a la ciudad para abrirle espacio a su nuevo palacio. Nerón entró en pánico. Rápidamente buscó un chivo expiatorio y culpó a un oscuro culto que había recientemente llegado a Roma. Nerón encontró culpable y castigó con refinada crueldad a una clase cargada de vicios que se hacía llamar cristiana.